Voy a hablar estaba leyendo esta última semana el libro de Ezequiel, y yo digo, si llego a un capítulo que me encanta de Ezequiel, hablaré de ello. No sabía si iba a llegar, y al final llegué. Ayer llegué al capítulo 37 del libro de Ezequiel. ¿Alguno sabe de qué habla ese capítulo? Y el título, sí, efectivamente, el título del mensaje para el día de hoy es Un inmenso ejército. Repita conmigo, un inmenso ejército. Y quisiera leer el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, los primeros 10 versos, en la Biblia de las Américas, que dice lo siguiente. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos. Y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabéis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso, ¿qué era? ¿Qué era? Un enorme e inmenso ejército. Mire, ¿cuántos han leído el profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel fue un profeta que vivió un tiempo incierto, un tiempo difícil, un tiempo de gran inestabilidad en muchos ámbitos en su momento. Él fue deportado, es decir, fue llevado cautivo desde Jerusalén al imperio a Babilonia, desde Israel a Babilonia. El nombre de Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Hay unos días atrás de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora les digo que Ezequiel significa Él es mi fortaleza. O sea que si usted quiere decir Él es mi fortaleza en hebreo, usted va a decir, diga conmigo, Ezequiel, Él es mi fortaleza. Ezequiel profetizó desde su cautiverio. Desde allí, no solamente a los judíos, a los israelitas que habían sido deportados juntamente con él en esa primera deportación del rey Nabucodonosor, del emperador Nabucodonosor, sino también que profetizó a los judíos que se habían quedado en Jerusalén y en Israel. Les mandaba pergaminos o cartas o rollos escritos sobre las profecías que Dios les iba dando para aquellas personas que quedaron en Israel. Porque aquellas personas que quedaron en Israel pensaron que Dios iba a intervenir inmediatamente, iba a quitarle el yugo de los asirios, iba a hacer algo con Nabucodonosor, se lo iba a cargar y ellos iban a volver a ser el reino que ellos pensaban que eran, el reino de Dios. Pero Ezequiel no les hablaba de eso. Ezequiel les decía, tienen que arrepentirse, si no cambian de actitud, no va a esperar, no va a suceder lo que ustedes están esperando. Es más, va a venir una gran ruina sobre Israel, incluso el templo va a ser derruido, va a quedar todo en ruina. Pero ellos decían, no, Ezequiel está diciendo mentiras. Ezequiel no está diciendo las cosas de Dios, porque nosotros entendemos que estamos bien, pensaban ellos. Y Ezequiel recibió visiones, ahí están en el libro de su profecía, acerca de los juicios no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones vecinas, los amonitas, los moabitas, los egipcios, los sirios. Él recibió visiones sobre ellos, profecías acerca de ellos. Muchos eran de ruina,
de que Dios iba a condenar el pecado y la tierra iba a ser por muchos años desierta por causa de tanta abominación que había en sus moradores y en sus habitantes. Él usó muchas alegorías. Una alegoría es cuando representa a través de imágenes algo que tú recibes, algo muy parecido a lo que hizo Jesús con las parábolas. Él enseñaba verdades del reino a través de cosas de la vida cotidiana. Ezequiel las hizo. Es más, muchas veces Dios le decía para expresar esas profecías que hiciera, en una ocasión creo que se ató un cinto alrededor y esperó y decía, ¿por qué te haces un cinto así? Te tira. Y él decía, porque he recibido una profecía, una visión donde los que quedan en Israel van a ser arrastrados y deportados y jalados. O sea, era muy, muy vistoso aquello. Algunos podían pensar que era un show, ver cómo Ezequiel profetizaba. Fue un profeta que destacó en su tiempo con esa palabra de Dios. Y tuvo una oposición tenaz, porque la gente decía, no, eso que está diciendo es mentira. Nos va a ir mejor porque nosotros creemos en Dios. Nos va a ir bien porque nosotros estamos bien con Dios. Cuando él estaba recibiendo todo ese mensaje de parte de Dios. Pero es a partir del capítulo 37, y sobre todo después del 40, tras varios años que llevaba Ezequiel profetizando allí en Babilonia a sus contemporáneos, que sus visiones, su profecía comienza a hablar de bendición, comienza a hablar de restauración, de un cambio en las personas, de una dependencia plena y total al Espíritu Santo. Pero primero es el mismo Ezequiel el que comienza a cambiar. De alguna manera es confrontado por Dios, a pesar de que era un siervo de Dios, que amaba a Dios y que había obedecido fielmente el propósito y las visiones que él recibía. Por eso en ese primer verso dice que la mano del Señor vino sobre él. Y dice que me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínese usted, él estaba allí y tuvo que caminar entre aquellos huesos. Cuando hablamos de huesos, imagínese que había carabelas por allí, el esternón, tibias partidas, el húmero, el radio, todos los huesos del cuerpo humano. ¿Usted sabe cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Yo lo tuve que mirar en internet, porque internet es la gran biblioteca de Alejandría. ¿Cuántos huesos cree usted que tiene el cuerpo humano? Sin contar los pequeñitos del oído. ¿Cuántos? 148, 200, luego se quedan cortos. 206 huesos, quitando algunos minúsculos, el cuerpo humano tiene 206 huesos. Mira el que está a su lado, ¿cómo caben 206 huesos en esa persona? Bueno, no sé, ahí están, ahí están. Uno dice, pastor, yo a mí me operaron de la cadera, ahí me quitaron medio hueso ahí. Bueno, pues tiene 250, 205 y medio. Pero vuelva a mirar al que está a su lado, mírelo de verdad. 206 huesos hay en mi suegra, santo. Pues imagínate que Ezequiel está ahí, en medio de huesos, de cráneos, de restos de ropa que cubrían en alguna ocasión esas personas, esos huesos que estaban ahí, azotados por la lluvia, quemados al sol, a la intemperie, quizás posiblemente restos de una gran batalla, porque dice que eran miles y miles. Eran muchísimos restos y él se encuentra en medio de ese valle. Usted se imagina que está en el valle de la Orotava y está todo el valle lleno de huesos secos, como que ahí hubo una batalla hace cientos de años o decenas de años y ahí quedaron en el terreno. Dice, y él me hizo pasar en derredor de ellos. Y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí, dice, no estaban secos, estaban muy secos. Se partían cuando pisaba, se astillaban, estaban todos descascarillados, huesos por todos lados, cráneos ahí agujereados, cráneos de todo tipo, muy secos. Y él caminó entre ellos. Y él pensaría, imagino yo, que esos huesos alguna vez formaron parte de alguien. Eran personas, eran hombres o eran mujeres, o quizás fueron niños también. Que esos huesos crecieron, eran en algún momento un bebé. Estuvieron dentro del vientre de una mujer y crecieron esos huesos y se hicieron adultos. Esas mandíbulas que estaban ahora tiradas por el suelo, por todos lados, alguna vez sonrieron y se comieron un buen chuletón, ¿o no? Y un buen conejo salmorejo. Unas papas bonitas, no sé si en ese tiempo ya estaban ya, creo que no. Pero eran vida. Y ahora eran huesos secos, muy secos. La pregunta es, ¿por qué te lleva a ver Dios
la condición humana? ¿Por qué saca a Ezequiel de donde estaba y lo pone en medio de un lugar de huesos secos? Cuando decía la palabra que el que tocaba a un muerto, un hueso, era inmundo. Y él está ahí en medio del valle de huesos secos planteándose, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me trae Dios aquí? ¿Por qué tengo que ver yo esta desgracia, esta tragedia que hubo aquí alguna vez? ¿De qué se trata? Visiones que muchas veces, alguna vez también la pastora la ha compartido, hay gente que ha tenido visiones de llegar a un lugar o de estar en la orilla de la playa y mirar mientras estás allí y ves a la gente que se va a bañar, pero de alguna manera, en algún desliz, Dios te hace ver el mundo espiritual y te das cuenta que son como zombies, que son muertos vivientes, que no hay vida espiritual en ellos, que no han nacido de nuevo. Y son personas que están allí con sus esposas, con su familia, y tú los puedes ver y dices, están muertos. Si pudieras ver el mundo espiritual, simplemente caminan. Tienen alma y tienen cuerpo, pero el espíritu no ha sido vivificado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido visiones de esta época? Seguramente alguno ha visto estas visiones. Yo alguna vez he contado mis visiones acerca de esas almas que están en cárceles de oscuridad y que Dios me llevaba y decía, están aquí. Son las almas de los vivos, de los que están caminando por las calles, pero están atadas en oscuridad, están atadas en ignorancia, están subyugadas y esclavizadas al enemigo, al pecado, a la indiferencia y a tantas otras cosas. Pues de alguna manera eso es lo que está viendo Ezequiel cuando ve todos esos huesos secos. Ezequiel es un creyente, un profeta de Dios que ha obedecido a Dios, ha hablado en el nombre del Señor y ya ha permanecido fiel a pesar de haber sido llevado en cautiverio, a pesar de su soledad. En una de sus profecías que él ve, Dios le llega a decir y Dios le dice, mira a tu esposa, la mujer que ama, el deleite de tu juventud, le dice, que sepas que me la voy a llevar esta tarde. Y que sepas que no te voy a dejar que hagas luto por ella, ni siquiera que la entierres. Y no voy a dejar que te vistas de luto y hagas ese luto que hacían en ese tiempo. Tu esposa morirá esta tarde. Y es una visión que te estoy dando porque tiene que ver con aquello que va a suceder en Jerusalén. Porque le será quitado el templo, será abatido el templo y no podrán ni tener ese tiempo de luto, porque serán llevados en cautiverio. Y Ezequiel, fíjese cómo se queda, pero ya Dios le avisa y Dios le dice hasta en señales con su propia vida de lo que Dios iba a hacer y estaba haciendo. Tremendo esto. Y se queda Ezequiel solo. Aquello a lo que amaba a su propia esposa es llevada por Dios, se muere en aquel lugar. La gente no entiende por qué no haces luto por tu esposa, por qué no es, encima parece que estás contento. Y él dice, y estaba profetizando con señales, con su propia vida, aquello que Dios había declarado sobre su pueblo. Entonces, a pesar de todas esas cosas, a pesar de que la profecía de Israel, de Ezequiel en su tiempo fue rechazada, que la gente no lo escuchaba, que la gente decía, este tío está loco, esto no es de Dios, eso no es así. Y muchas veces intentaron perseguirlo, intentaron quitárselo de encima. Él no se deja llevar por la realidad que vivía, viviendo lo que estaba viviendo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y ahora Dios le hace ver una realidad espiritual de las personas y de la sociedad en la que está viviendo Ezequiel, la que rodea a Ezequiel, y lo mete en medio de aquel valle. Miles y miles de huesos. Si una persona tiene 206 huesos, multiplíquelo por 100,000 personas, miles, por no decir millones de huesos estaban sobre aquel valle. Y ahí en medio Ezequiel. Y puede suceder que a veces no somos conscientes, pero si Dios le da esa visión espiritual, que alrededor de su vida hay huesos secos. Me refiero que hay matrimonio, que hay relaciones humanas, que hay amistades, que hay a veces esa relación entre padre e hijos que no está. O que en un día se rieron, un día tuvieron ilusiones, un día soñaron juntos, pero de pronto se secaron. Se separaron, se divorciaron, se alejaron, la relación padre-hijo se rompió, o esto, o lo otro, o con tu vecino, y aquello es ahora como hueso seco. Espiritualmente está así. O trabajos, profesiones, personas que levantaron empresas, que tuvieron proyectos de vida, carreras muchas veces, oposiciones, estudios, y de pronto te encuentras atrapado quizá como en un valle inerte. Si no, tú quizás conoces a personas alrededor de tu vida. Y si no las ves, quizás no estás mirando bien.
Pero hay mucha gente que está como viviendo en medio de ese valle de huesos secos. Porque no es la vida lo que esperaban. Hay gente, me han contado testimonios, estaba esperando para jubilarme, estaba con tantas ansias los últimos 10 años de mi vida para jubilarme, para respirar, para quitarme esto encima, y cuando te jubilas se encuentran secos. No era lo que esperaban. No sé qué hacer con mi vida ahora. Seco. Tanto afán, tanta lucha, tanta esto, ¿para llegar a dónde? Eso había sucedido. Había habido una tremenda batalla. Y ahí estaban los restos de aquello. Todo aquello que una vez motivó a esas personas, todo aquello que muchas veces nos ha motivado a nosotros o a las personas que nos rodean, que nos hemos esforzado. Aquello que nos llevó quizá al valle a luchar por eso. Y ahora esas luchas, los avatares, las heridas, los errores, los fracasos, la enfermedad, quizá tu manera de tomarte las cosas te las has tomado siempre de esa manera y eso te ha enfermado o eso te ha llevado a tomar decisiones en tu vida o quizá falta de decisión también. Y estás ahí ante una realidad que en algún momento se te presenta. En algún momento Dios te deja ver. Y alrededor estás viendo algo que no esperaras ver. Y Dios te lleva ahí y te hace ver tu condición o la condición de los que te rodean. Porque quiere enseñarte algo. Porque quiere hacer algo a través de ti. Porque quiere no solamente despertar algo en ti, que ya se quiere la creyente, sino quiere despertar algo, hacer algo en los que rodean tu vida. Pero Él sabe que los que rodean tu vida están como huesos secos. Y por eso te llama a ti, y te pone a ti, y te muestra a ti. Y muchas veces por eso nos está mostrando nuestro interior. Porque quiere trabajar en nosotros. Y cosas que llevas años ahí en tu interior y que no han sido reveladas porque no has estado preparado para asumirlas y para afrontarlas. Ha llegado el momento que te dice, Señor, es el momento de transformar esa área de tu vida. De quitar esos huesos secos que han estado ahí para hacer algo, para traer vida. Ese verso 3 dice, y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es sorprendente porque Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué nos pregunta? Dios trata siempre de revelar lo que hay en nosotros. No porque Él no lo supiera, sino porque tenemos que entender quién es nuestra fe, cómo es nuestra fe, cómo vivimos el día a día, de qué se trata la vida. Quizá Dios quiere saber si todos estos años en que le has conocido, o estos meses, has entendido quién es Él. Y le hace esa pregunta. O nos hace esa pregunta. Al decirle, ¿vivirán estos huesos? También nos puede estar diciendo, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién eres? Ante las realidades de la vida, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que anhelas ver? ¿Qué estás viviendo? Ezequiel ha vivido circunstancias difíciles. Exilio, oposición, la gente estaba alejada de Dios. Y esos huesos que están allí llevaban años. No servían ni para los perros. Usted le hubiese tirado un hueso a los perros y el perro se muere de hambre, porque ya no había nada dentro, estaban secos. Ni para los animales, ni para las hienas y las carroñas de esos animales del desierto servían esos huesos. Hay personas a tu alrededor, o quizás áreas en tu propia vida, que Dios quiere tratar. Y primero te las va a enseñar, te las va a señalar, te va a decir. Y va a esperar que tú respondas de alguna manera. Quizá tus sueños, tus finanzas, tus hijos, tu hogar, tus relaciones humanas, tus dones, que hablábamos el martes de los dones, tu trabajo, tu salud no está muy bien, tu misión en Dios. Y Ezequiel está viendo una realidad. Y Dios quiere tratarla. Y te la presenta. Y te pregunta, ¿vivirá? ¿Usted qué respondería? ¿Qué respondería usted? Él te pregunta porque quiere despertar algo en ti. Quiere despertar fe. Quiere despertar identidad. Vuelvo y le digo, Ezequiel llevaba años profetizando de parte de Dios al pueblo. Era creyente de hacía muchos años. Un creyente obediente, un creyente fiel. Pero ahora Dios lo quiere llevar un paso más.
Dice que él responde, dice Ezequiel, yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Qué respuesta, ¿verdad? Sencillo. Él no dice, imposible, no van a vivir estos huesos. Si los estoy pisando, si se están escascarillando, son huesos. Esto no vive en la vida. Esto no es así. O podía haberle dicho, claro que sí, Señor. Tú haces lo imposible. Tú puedes levantar a tus muertos. O quizás diría como diría Marta en la tumba de Lázaro, llega Jesús y le dice Jesús, Lázaro va a vivir. Sí, Señor, yo sé que estos muertos vivirán en el día de mañana, en la resurrección, cuando pasen todas las cosas, este ejército de muertos se levantará. No. Creo que Ezequiel, a pesar de lo profundo que era en sus visiones, era sencillo a la vez. ¿Vivirán estos huesos? Señor Dios, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú sabes lo que quieres hacer en mi vida. Tú conoces la condición de mi vida. Tú conoces lo que me rodea. Tú conoces mis limitaciones. Tú conoces mis virtudes. Tú lo conoces todo. Tú sabes, Señor. Me estás haciendo ver una realidad que hasta ahora no me ha sido revelada. Y no era una realidad bonita de ver. Habían cosas y hay cosas en nuestro corazón que a veces están ahí por largos años, pero Dios quiere tratarlas y te las va a enseñar y te las va a mostrar y va a preguntarte y va a decirte cuál es tu respuesta. Dice que entonces le dijo Dios a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer algo. Siempre vas a tener que hacer algo. Él te muestra cosas en tu vida y a tu alrededor y te va a decir algo. Quizá profetiza, declara, habla lo que yo quiera hacer. Esa es la buena noticia. Hablar, decir lo que Él quiere hacer. Lo que Él hace en las vidas de las personas. Eso también es cuando oramos. Y dice, no te inventes nada. No digas lo que se te ocurra, no. Di lo que yo te digo. Podría haber dicho, Dios, pues habla tú con los huesos, ¿para qué me mandas a mí? ¿O no? Tú puedes decir, pues habla tú con el vecino, ¿para qué me mandas a mí? Pues habla tú con mi compañero de trabajo, ¿por qué me mandas a mí? Pues arregla tú la solución de esta situación, ¿para qué me mandas a mí? Porque Dios usa tu vida. ¿Lo entiendes, verdad? Di conmigo, Dios usa mi vida para bendecirme y para bendecir a muchos. De eso se trata. Porque esa frase que yo a veces escucho, pues si Dios quiere, ya Dios se lo dirá a esa persona. Pero Dios te dijo que se lo dijeras tú. Sí, pero a mí me da vergüenza que se lo diga a Dios directamente. No funciona. Sí, porque Él es Dios y lo puede hacer. No te funciona. Y por eso hay tanto creyente estancado. No funciona. Si Ezequiel le dice a Dios, no, qué chorrada, habla con unos huesos. Habla tú, que tú eres Dios. No hubiese sucedido nada. Pero ¿sabes por qué llama a Ezequiel? Porque Ezequiel es un hombre obediente. Ezequiel es un hombre que responde. A las locuras de Dios responde con fe. Y entonces vas a tener que hablar. Y vas a tener que decir lo que Él te dice. Lo que Él te prometió a ti. Lo que Él te ha mostrado a ti. No tienes que inventar nada. Solo tienes que declarar esas cosas en tu interior y a tu alrededor que has recibido por la palabra de Dios. Porque a veces inventamos historias. Inventamos cosas. ¿Desde cuándo unos huesos tienen oídos para oír? Las orejas se las comen los gusanitos. Y lo interior de los huesos también. Usted le va a hablar a una carabela sin orejas, que no puede trabar la gafa ni nada, y lo va a escuchar. ¡Qué absurdo hablar unos huesos! ¿O no? Dígame usted. No tiene lógica. Los huesos no oyen. Pero ¿sabe? Todo es, diga conmigo, espiritual. Todo en la vida es espiritual. Todo. Pero si no tiene orejas, pues oyen, porque es espiritual. El mundo espiritual se mueve. El mundo espiritual es el que recibe la vibración de su voz.
Por eso a veces le puedes hablar a un demonio que no entiende el español, pero él entiende la vibración de tu voz y te escucha. Aunque no sepa el idioma. De eso se trata. La realidad física está sujeta a lo espiritual. Y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios hablan a nuestra vida. Por eso Ezequiel, que ha aprendido a obedecer, hace lo que escucha de Dios. No se plantea, no me van a escuchar. No se lo plantea. Porque él hace lo que recibe de Dios. Es una fe basada en la palabra de Dios, en el fluir del Espíritu Santo y ver a los que le rodean de la manera que Dios lo ve. Estos días también he tenido la oportunidad de estar hablando con personas hacía tiempo que casi no había hablado en la vida. Y me contaban y me preguntaban cosas acerca de nuestra fe. Y mientras hablaba de nuestra fe, pues decía esto, decía lo otro, y había como un interés. Yo decía, hombre, si tú lo buscas, Él se revela. Él se va a revelar, vas a vivir si lo buscas. Y cuando dices vas a vivir, ya estás declarando una palabra en el mundo espiritual. A algo que quizás está seco. Pero tú estás hablando, no a la persona que quizás no te entiende, hablas mucho más allá. Si es una palabra que has recibido de Dios, una palabra de fe y con la unción del Espíritu Santo. De eso se trata. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Haré que sea carne sobre vosotros. Y os cubriré de piel. Y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Mire, cuando yo leí este verso, este verso tiene tanto en la palabra de Dios. ¿Recuerda cuando dice que la espada es como un espíritu que entra hasta los tuétanos? Tiene algo que ver con esto. Recuerdo como la carne y el matrimonio, los dos son una sola carne. Tiene que ver con esto. Recuerda cuando está ahí en el Génesis, están hablando de que los cubrió con pieles y todo esto. Tiene que ver con esto. Pero claro, si entro por ahí, salimos de aquí a las 4. ¿Verdad? Pero Ezequiel es un libro profético que habla de nuestros tiempos. Y lo que está hablando aquí es mucho más de lo que nosotros podemos entender. Pero Dios le va mostrando con el tiempo. Él habla de restaurar todas las cosas. Él habla de que declares con fe y vivas creyendo lo que Él quiere hacer, lo que Él te ha dicho que va a hacer. El poder de la palabra lanzada con dirección, con determinación, con el respaldo del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a que nuestra oración, nuestra intercesión afine a la diana. Es importante esto. Hay creyentes que disparan para todos lados oraciones. Ahora oro por esto, y ahora oro por aquello, y ahora oro por Juana, y después oro por la hermana, y después oro por el cura, y después oro por esto. Hay que orar por todo el mundo, dice el Señor. Como base. Pero cuando uno es espiritual, ya empieza a recibir el Espíritu Santo y empiezas a atinar tus oraciones, a acabar tus oraciones en la diana. Porque la diana es grande. Y no es lo mismo 100 puntos que un puntito arriba, ¿verdad? Y nosotros vamos a la diana, al centro, a una oración efectiva. Por eso es cuando Dios le dice a Ezequiel, habla a estos huesos, que Él habla a los huesos. No habló por cuenta ajena. No ore por cuenta ajena. Ore con la dirección del Espíritu Santo y sus oraciones van a ser certeras. Aquello por lo que usted intercede va a dar en la diana. Espíritu Santo, tengo que interceder por esto. Él te va a decir sí o te va a decir no. Y cuando te dice sí e intercedes, vas a ver la mano de Dios. Y cuando te dice no, te puedes dar estampidos contra la pared orando por algo y no va a pasar nada. De eso se trata. Esa palabra lanzada con fe, con dirección y con el respaldo del Espíritu Santo va a producir lo sobrenatural. Dice que Él profetizó, pues, como me fue mandado. Que no sea fácil obedecer. Que no sea fácil. Que te sea fácil hablar del Evangelio. No, es que la gente no cree, es que los huesos tampoco creen. ¿O sí creen? Uy, algo saltó. Los huesos tampoco creen. Tranquilo que no voy a caer en huesos todavía. ¿Entiende lo que le digo? No piense más. Es que los huesos no creen. Es que yo hablo y no me hacen caso. Erradique eso de su mente. Porque el hecho de pensarlo impide que el otro crea.
Usted tiene que pensar bien. Usted tiene que cada vez que siembra la semilla, quizá no va a recoger eso en este momento, pero esa palabra va a germinar. Quizás en la noche más angustiosa para esa persona que usted le dijo, Jesús te ama. Y él te dijo, Jesús me ama, yo paso de eso. Yo le hablé y no quiso, ya no. No sea así. No frene la palabra de Dios. No rompa el propósito de Dios. Si Ezequiel hubiese pensado así, no le habla a esos huesos. Porque esos huesos no oyen. Pero él habló a esos huesos. Profeticé pues como me fue mandado. Él no pensó, no me van a escuchar. No. ¿Qué dice el Señor? Que comparta el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer usted? Compartir el Evangelio. Si quiere, practique con el perro. Practique con el perro. Que el perro lo va a escuchar. Si es obediente. Si no, enséñalo a obedecer. Pero habla. Y crea en Dios. Usted no sabe lo que Dios está haciendo. Usted no sabe cómo funciona el mundo espiritual. Usted no sabe por qué Dios puso a esa persona en su camino para que le dijera simplemente Dios te ama o Jesús murió por ti. ¿Sabe? A veces nos boicoteamos a nosotros mismos. A veces los creyentes, la culpabilidad es un boicoteo a sí mismo. Usted ha tomado quizás decisiones erróneas y está pagando unas consecuencias, pero no se flagele. Si usted está arrepentido y usted sigue adelante, no se flagele. No se boicotee usted mismo. Ya tenemos un enemigo que es el diablo. No se boicotee, no rompa. No, a veces yo hablo con los matrimonios, hablaba ahí más atrás cuando estaba compartiendo también, aún en la boda, que los matrimonios no se boicoteen a sí mismos. Si tu mujer te llama la atención, lo va a hacer por amor, porque te ama y porque trata de cuidarte. A lo mejor lo hace a veces lo podía hacer más sensible. Pero quizás lo hacen no tan sensible para que uno espabile, ¿verdad? Yo le decía a alguien, esa fue la mujer que te puso Dios. Por eso es así. Es que yo quería una mujer más cariñosa. No, si llega a ser más cariñosa, está todo el día solapando y yo, no, qué bueno que te da para que espabile. ¿A que sí? Pero como lo vemos como un ataque, nos ponemos a la defensiva y rompemos el propósito. Pero Dios sabe todas las cosas. Porque es espiritual. El mundo en que nos movemos es espiritual. Yo sé que caminamos sobre las plataformas, pero hay una plataforma espiritual sobre la que estoy caminando. Y usted tiene que estar escuchando con sus oídos espirituales cuando Él los abre. De eso se trata. Profeticé como me fue mandado. No vivas a la defensiva, no te boicotees a ti mismo. Créele a Dios. Cree lo que dice Dios de ti, lo que dice de cada uno. Porque Dios quiere hacer algo en cada situación. Y solo espera que creas y que obedezcamos. Dice que mientras él profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso en su hueso. Es decir, que cosas comienzan a suceder. Y es un proceso. No se levantaron ya como la varita mágica, no, es un proceso. Yo me imagino, ¿alguna vez alguien ha escuchado cómo se parte un hueso? Que cae, ¡bla! Pues tú te imaginas todos esos huesos partidos, que ahora en vez de escuchar a huesos partidos, son huesos que se están solidificando de nuevo, que se están juntando. Aquello que estaba todo cascarillado se junta y esto y lo otro y la clavícula, y él empieza a escuchar ese ruido y se va todo entretejiendo, porque es un proceso con tu vida. Es un proceso con mi vida, es un proceso con la sociedad donde nos movemos y todo se va ordenando y todo se va cogiendo su forma en tu interior y a tu alrededor, porque la realidad espiritual responde a la fe en obediencia. Eso es lo que tenemos que entender. Y lo que no tiene oído responde a la verdad divina, responde a la palabra de Dios, a lo sobrenatural. Dice que, y miré, Ezequiel, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Dios toma algo, por muy muerto, seco que esté, y te va a usar a ti, porque Él usa siempre a alguien. Si estás dispuesto a escucharle, si estás dispuesto a creerle, y si estás dispuesto a hacer lo que Él nos dice. Para llamar, dice la palabra de Dios, las cosas que no son. Se lo sabe, ¿verdad? Y eso está en Romanos 4. Dice que Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Y habla de Abraham. Dice que Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho
A Abraham se le dijo, así será tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y dice que él creyó como se le había dicho. Dice el verso de Romanos 4:19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Es decir, que Abraham se mira al espejo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Él se mira al espejo con 100 años y se ve arrugadito, ¿o no? ¿Usted qué cree? No sé, a lo mejor se echaba aloe vera, pero no estaba tan terso como con 40. Estaba arrugadito. Él se ve, dice, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y peor fue cuando miró al lado. Dice, porque vio la esterilidad de la matriz de Sara. Lo vio físicamente. Vio a la viejita con 96. Y dice, hombre, yo todavía soy un macho alfa, pero ya mi mujer, físicamente hay una realidad. Eso es lo que estaba viendo Abraham. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció. ¿Cómo era fortalecer? Dios me fortalece en hebreo. ¿Cómo era? Ezequiel. Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, era poderoso para también cumplirlo. Una realidad en Abraham, pero una promesa en el corazón. Una fidelidad a la palabra de Dios. Una realidad en Ezequiel, hueso seco. Pero una palabra de Dios, vivirán. Vivirán. Digo conmigo, vivirán. Y piense ahora en su mente, cierre sus ojos un momento y piense a quién le está diciendo vivirán. Vivirán. Vivirán en el nombre de Jesús. Ezequiel ahora no ve huesos secos, ahora empieza a ver cadáveres. Era algo sobrenatural, pero Dios no llevó a Ezequiel ahí para eso, ni a ti para que ahora te vaya mejor en el matrimonio. Claro que te va a ir mejor. Y te va a ir mejor en el trabajo porque tú amas tu trabajo y trabajas en excelencia. Claro que te va a ir mejor. Y te va a ir mejor tu economía porque tú has aplicado los principios del reino y funciona. Claro que te va a ir mejor. Y seguramente en relación con tus hijos te irá mejor porque tú estás intercediendo. Claro. Y tu salud mejorará porque tú has creído en el Señor. Pero es que hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Porque ahora esos huesos se convirtieron con su piel, con su carne y con sus tendones y con todo cubierto en personas. Ya las podías identificar, pero seguían muertas porque dice que el espíritu no había entrado en ellas. O sea, hay algo más. Por eso cuando hablamos en el espíritu, el último paso es el espíritu, el que edifica todas las cosas. Hay una visión espiritual que está por encima de todo lo físico, lo emocional o lo personal. Ayer me preguntaban también, en esa fe tuya, ¿cuál es la función de la mujer? ¿Hay pastoras en esa fe tuya? Yo decía, sí, hay mujeres que son llamadas a lo pastoral, que dirigen iglesias, pero como todo es espiritual, la gente a veces que nunca ha escuchado esto y entiende mejor las cosas, ¿no? Como todo es espiritual, esas mujeres, tanto un hombre como una mujer que son llamados a lo pastoral, que tienen ese don, o decía yo, esa pasión o esa devoción, se juntan con gente, se casan con personas, con llamados de Dios. Porque el matrimonio es mucho más que una relación emocional, personal, que te satisface. También es una relación espiritual. Y todos reciben dones, le decía yo, las mujeres tienen sus dones, los hombres tienen sus dones, y por eso uno camina, y claro que la mujer es importante. Yo le decía, Jesús se rodeó de mujeres, tienen un peso fuerte. Esa mujer sabia sabe con quién casarse porque sabe que el matrimonio es espiritual. Ese hombre que es un pastor sabe con quién hace su vida porque esos dones de ella, esos dones de él se unifican, y por eso le decía, y somos uno, una sola carne. Claro, no hay nadie superior en la casa de Dios. Todos tienen un llamado de Dios,
una misión de Dios. Y qué importante es entender esto aún dentro del matrimonio, porque hay una visión de reino y entonces él y ella se complementan para que las personas sean bendecidas y el reino se establezca, la palabra de Dios se establezca. De eso se trata. Pero ¿sabe? Dice que en este momento Ezequiel dice no había espíritu en ellos. Sin espíritu se volverían otra vez a secar. Volvería a darles el sol, se volverían a secar y volverían a ser huesos secos. Porque el propósito de la vida es más de lo que nosotros vemos. La razón por la cual Dios te llamó, te salvó y nos quiere llenar de su Espíritu Santo pasa de nuestro entendimiento. Es más allá de que tú seas feliz o que tú alcances metas en tu vida o que tú llegues a una vejez estable, llena de tantas cosas. Es mucho más que eso. Es la visión de Ezequiel, es la llenura del Espíritu Santo, es el rompimiento, es lo que Ezequiel está viendo. Fíjate, Ezequiel perdió a su esposa en el camino y ahora está entendiendo cosas más grandes aún para él. En otras palabras, Ezequiel es el que está lanzando una palabra de fe para restaurar a Israel en aquel tiempo y una palabra de fe para la iglesia del siglo XXI. Es Ezequiel el que profetizó por boca de Dios, dijo, esos huesos se levantarán. ¿Quién lo dijo? Que recibe la fortaleza de Dios. Sopla espíritu sobre los muertos, decía Ezequiel. Él lanza esa palabra. Dice el verso 10. Y profeticé como me había sido ordenado. Y el espíritu entró en ellos. Y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Es la manera más inverosímil de levantar un ejército. Usted entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? No, un ejército tienes que desde pequeñito, en ese tiempo lo hacían así, adiestraban a los niños, los separaban ya los que tenían ciertas características y los empezaban a dar una instrucción militar y una disciplina militar. Los espartanos, los griegos, muchos de los babilónicos, desde pequeños separados para hacer un ejército, los hacían hasta que no sintieran unas historias y llega Dios y dice, Ezequiel, no, voy a levantar un ejército. ¿Quién va a levantar el ejército? ¿Y a quién voy a usar? ¿A quién voy a usar para levantar el ejército? Mira que está a su lado. ¿A quién va a usar? ¿A quién va a usar? Diga, que tienes a tu lado. Un mensaje a la iglesia que necesita la llenura del Espíritu Santo. Dice que este ejército se puso en pie porque tenemos que ponernos en pie y tomar nuestras armas de guerra, los dones que Dios nos ha dado. Él nos lo dio. Tú eres parte de ese ejército, tú tienes una misión en este ejército. Tenemos que convertirnos en una iglesia guerrera, en luchar cada batalla, en afrontar cada reto. Y no digo solamente cuando estemos aquí, sino en tu lugar de trabajo. En medio de tu hogar, tú tienes que levantarte como guerrero, como guerrera, sabiendo que tienes una palabra de Dios y que tienes que declarar, que tienes que decir esa palabra de Dios y que tienes que alinearte con el propósito de Dios. Para ver lo que Dios quiere hacer, para despertar todo eso dentro de nosotros y a nuestro alrededor, que ha estado por mucho tiempo quizás seco. Entonces, Dios hace primero una obra en nuestra vida y Él levanta su iglesia. Una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia unida, con un mismo espíritu. Es un ejército para vencer las tinieblas. Y de pronto, aquel valle ha cambiado por completo. Ya no hay huesos secos. Ahora hay un ejército preparado, alineado, armado para la batalla. Porque llegó el tiempo del Espíritu y Ezequiel lo estaba viendo. Dios soplando sobre vidas. Y no es solo para ti. Él te levanta para traer vida a los habitantes de esta isla de Tenerife. Y algunos que están enseñando a personas que están en otros países. Dios te está usando a ti. ¿A quién está usando? ¿A quién está usando? ¿Tiene vergüenza de levantar la mano? ¿A quién está usando? A mí, Señor. Yo no sé cómo lo estás haciendo a veces, pero tú lo estás haciendo.
Por eso te está enseñando cosas. Por eso te está mostrando realidades. Por eso está trabajando en nosotros. Por eso está diciendo, habla. Di lo que yo te digo. No veas las circunstancias. No sigas mirando lo que pasa alrededor. Tú crees en lo que yo te digo. Tú declara, tú di lo que yo te digo. Tú camina en obediencia y camina en fidelidad. Y lo vas a ver. Entonces Dios nos invita a formar parte del mayor ejército y más poderoso que jamás se ha levantado sobre esta tierra. Es aquel ejército que es lleno de su Espíritu Santo. No hay ejército como el ejército de Dios. No hay poder como el poder de Dios. No hay palabra como la palabra de Dios. Y formar parte de ese ejército requiere compromiso, obediencia, fe, fidelidad, determinación. No importa aún las áreas secas que estén en tu interior, esas realidades estériles que puedas estar viviendo o haber vivido, porque Ezequiel estaba viendo en aquel valle un avivamiento. Nunca mejor dicho. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo? Un avivamiento. Es decir, cuando entra vida. No solamente la vida física, sino cuando entra la vida del Espíritu. Y hace de aquellos huesos secos. Levanta hombres y mujeres preparados para vencer las fuerzas del enemigo. Avivamiento. Diga conmigo avivamiento. 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 Un despertar dentro de mí. Un mirar dentro, un entender esas cosas secas que quedan en mí y decir, hay vida en el Señor, hay vida en el Señor. Diga conmigo, hay vida en el Señor, hay vida en el Señor. Y termina esa visión que está viendo Ezequiel diciendo, pondré mi espíritu, en ti vivirás. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra, dice el Señor. Declaro, digo, que los huesos secos vivirán. Diga conmigo, los huesos secos vivirán. Póngase en pie conmigo hoy.